En un pequeño pueblo ubicado en las orillas del río Paraná, en Argentina, vivía don Ramón, un hombre mayor de manos callosas y rostro curtido por los años. Era conocido en el pueblo como un hombre trabajador y reservado, alguien que siempre evitaba las conversaciones largas pero que no dudaba en ayudar cuando era necesario. Aunque muchos respetaban su silencio, también había quienes lo miraban con recelo, pues a veces su mirada sombría parecía ocultar un pasado del que nunca hablaba. Don Ramón vivía solo con Clara, su hija adoptiva, una joven de cabello oscuro y ojos grandes que iluminaban su rostro. La relación entre ellos era peculiar. Rara vez intercambiaban palabras, pero una comprensión profunda los unía. Don Ramón demostraba su amor de manera silenciosa. Reparaba los zapatos de Clara cuando estaban desgastados, traía frutas frescas del mercado y dejaba una taza de mate caliente en la mesa cada mañana antes de salir a trabajar. Sin embargo, había algo inquietante que perturbaba la tranquilidad de aquella casa humilde situada cerca de un antiguo puente de madera que cruzaba el río. Por las noches, Clara comenzó a notar extraños ruidos provenientes del puente. Pasos lentos y pesados, como si alguien caminara sobre las tablas viejas. A veces, un frío inexplicable se filtraba por las ventanas, y una sombra fugaz aparecía entre los árboles que bordeaban el río. «Papá, ¿tú crees en fantasmas?», preguntó Clara una noche mientras cenaban. Sus ojos buscaban una respuesta en el rostro inexpresivo de don Ramón. «No digas tonterías, Clara», respondió él con un tono seco, casi cortante. Pero su mano tembló ligeramente al levantar la taza de mate. Clara no insistió, pero aquella noche no pudo dormir. Desde su habitación, escuchó nuevamente los pasos sobre el puente, más claros y prolongados que antes. Cuando se asomó por la ventana, creyó ver una figura de mujer, envuelta en un vestido blanco desgastado, de pie en medio del puente. Sus ojos se llenaron de miedo, y se escondió bajo las sábanas, rogando que fuera solo su imaginación. Mientras tanto, don Ramón también estaba despierto. Sentado en una vieja silla de madera, miraba fijamente la puerta principal como si esperara que algo o alguien intentara entrar. Sabía muy bien lo que Clara había visto, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Durante las últimas semanas, había sentido una presencia extraña, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Cada vez que cruzaba el puente al volver del trabajo, el aire se volvía más pesado, y un escalofrío recorría su espalda. Aquella noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, los pasos sobre el puente se hicieron más fuertes. Don Ramón salió al porche con una linterna en mano. La luz amarilla iluminó el camino hasta el puente, pero no había nadie. Sin embargo, el sonido continuaba, acompañado por un susurro apenas audible. «¿Por qué lo hiciste, Ramón?». Su corazón latió con fuerza, y sus manos comenzaron a sudar. Con pasos lentos, avanzó hacia el puente, la linterna temblando en su mano. Al llegar al centro, sintió un frío penetrante, como si el aire mismo estuviera cargado de tristeza y reproche. De pronto, la linterna se apagó, y en la oscuridad, Ramón escuchó un lamento que lo paralizó. «Her name», susurró, cayendo de rodillas sobre las tablas de madera. El eco de sus palabras se perdió en la noche, mientras la sombra de la mujer desaparecía entre la bruma del río. Ramón sabía que el pasado había vuelto para reclamar lo que él había intentado enterrar durante años. Los días siguientes al incidente en el puente, don Ramón apenas salió de casa. Clara notó su comportamiento errático. A menudo lo encontraba sentado junto a la ventana, mirando fijamente hacia el puente. Sus manos temblaban constantemente, y su habitual silencio ahora estaba cargado de una tensión que llenaba la casa. «Papá, ¿te sientes bien?», preguntó Clara una mañana mientras colocaba el desayuno sobre la mesa. Don Ramón levantó la mirada, pero no respondió. En cambio, bajó la cabeza y murmuró algo que Clara no pudo entender. Aquella tarde, Clara decidió hablar con doña Matilde, una anciana del pueblo conocida por sus historias sobre el pasado de los habitantes. Si alguien sabía algo sobre su padre, era ella. «Tu papá no siempre fue así, hija», dijo doña Matilde, mientras tejía junto a la ventana de su casa. «Hace muchos años, era un hombre alegre y conversador. Pero algo cambió cuando una mujer apareció en el pueblo pidiendo ayuda. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero poco después, esa mujer desapareció,
y tu padre nunca volvió a ser el mismo. Clara regresó a casa con el corazón pesado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó a don Ramón hablando solo en su habitación. Se acercó sigilosamente y escuchó sus palabras entrecortadas. No quería hacerle daño, fue un accidente, pero no puedo olvidarlo. Clara retrocedió, temblando. Comprendió que el pasado de su padre estaba lleno de secretos oscuros que ahora los estaban alcanzando. Las noches en la casa de don Ramón se tornaron cada vez más inquietantes. El ambiente era denso, y Clara sentía que las sombras parecían moverse por su cuenta. Aunque su padre evitaba hablar del tema, su comportamiento errático y las noches en vela evidenciaban que algo lo estaba carcomiendo por dentro. Una noche, mientras Clara intentaba conciliar el sueño, los pasos sobre el puente volvieron, esta vez más fuertes y persistentes. Sintió un impulso incontrolable de descubrir lo que estaba sucediendo. Se levantó de la cama, se cubrió con un chal y salió al frío aire nocturno. Desde la distancia, vio a don Ramón en el centro del puente, sosteniendo una linterna que temblaba en su mano. La figura de una mujer, envuelta en un vestido blanco manchado de tierra y agua, estaba frente a él. Aunque su rostro estaba parcialmente oculto por la penumbra, Clara pudo distinguir unos ojos vacíos que parecían atravesar a su padre con su mirada. Clara se acercó con cautela, escondiéndose entre los árboles para escuchar lo que ocurría. La voz de la mujer era un susurro helado que cortaba el aire. ¿Recuerdas, Ramón? ¿Recuerdas aquella noche?, dijo la figura. Su voz estaba cargada de dolor y resentimiento. Don Ramón cayó de rodillas, dejando caer la linterna, que rodó hasta detenerse cerca del borde del puente. La luz titilante iluminó su rostro, ahora bañado en lágrimas. No quería hacerlo, balbuceó, con la voz quebrada. Fue un error, un terrible error. La figura avanzó lentamente, cada paso haciendo crujir las viejas tablas del puente. Clara, aterrorizada, quiso intervenir, pero algo en la escena la paralizó. Era como si estuviera presenciando un acto inevitable, una especie de juicio que no podía interrumpir. Esa noche te pedí ayuda, y tú. La mujer hizo una pausa, mientras su voz se quebraba en un sollozo que resonó como un eco espectral. No solo me negaste, Ramón, me empujaste a mi destino. Don Ramón levantó la cabeza, sus ojos reflejando el peso de su culpa. Te juro que no fue intencional. Estaba asustado, no sabía qué hacer. Por eso cuidé de tu hija, para intentar compensar lo que hice. Clara, al escuchar esto, sintió un nudo en el pecho. ¿Era ella la hija de esta mujer? ¿Había vivido toda su vida sin conocer la verdad de su origen? La figura se detuvo frente a don Ramón, inclinándose hacia él. Un viento gélido sopló desde el río, apagando la linterna por completo. En la oscuridad, Clara escuchó las últimas palabras de la mujer. Nunca podrás borrar lo que hiciste, pero el río guarda mis secretos, y los tuyos también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Clara reunió el valor para acercarse al puente, encontró a su padre desmayado sobre las tablas. No había rastro de la mujer, solo un leve aroma a humedad y flores marchitas que flotaba en el aire. Don Ramón fue llevado de regreso a la casa, pero desde esa noche su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Clara sabía que debía enfrentarlo y descubrir toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La enfermedad de don Ramón se agravó en los días siguientes. Apenas podía levantarse de la cama, y su respiración era pesada y entrecortada. Clara lo cuidaba con esmero, pero la tensión entre ambos crecía a medida que el silencio se hacía insoportable. Sabía que su padre le ocultaba algo crucial, algo que el espíritu de la mujer intentaba revelarle. Una tarde, mientras don Ramón dormía profundamente, Clara decidió buscar respuestas. Comenzó revisando los pocos objetos personales que su padre guardaba en un viejo baúl. Entre herramientas oxidadas y papeles amarillentos, encontró una carta escrita con tinta desvaída. Al abrirla, su corazón se detuvo al leer las primeras palabras. Ramón, si alguna vez encuentras esta carta, espero que recuerdes la promesa que me hiciste antes de aquella noche fatídica. La carta estaba firmada por una mujer llamada Isabel, y aunque no contenía detalles explícitos, hablaba de un encuentro en el puente y de un juramento que don Ramón nunca cumplió. Clara sintió como su mente se llenaba de preguntas, pero lo que más la inquietaba era una frase al final de la carta.
Nuestra hija merece la verdad, incluso si eso significa enfrentar las aguas que nos separan. Aquella noche, mientras la tormenta rugía afuera, Clara se sentó al lado de la cama de su padre. Sus manos temblaban al sostener la carta, pero sabía que era el momento de confrontarlo. «Papá, encontré esto en tu baúl». «¿Quién era Isabel?», preguntó, tratando de mantener la calma. Don Ramón abrió los ojos con dificultad. Su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y resignación. «Isabel», murmuró, con la voz apenas audible. «Era una mujer que vino al pueblo hace muchos años. Pidió refugio, ayuda, y yo». Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Clara lo tomó de la mano, sintiendo como un escalofrío recorría su piel. «¿Qué pasó en el puente, papá?», insistió. Don Ramón cerró los ojos, y por un momento, Clara pensó que se negaría a responder. Pero finalmente, con un suspiro profundo, comenzó a relatar la verdad. Era una noche como esta, oscura y lluviosa. Isabel llegó desesperada, huyendo de algo o alguien. Me pidió que la ayudara a cruzar el río, pero yo tenía miedo. Había rumores de que la buscaban, que estaba maldita. La dejé sola en el puente, y ella cayó al agua. No sé si saltó o si el puente cedió, pero nunca volví a verla. Un sollozo ahogado escapó de don Ramón, mientras lágrimas silenciosas surcaban su rostro. Cuando encontré a su bebé en la canasta junto al puente, supe que era mi culpa. Cuidé de ti como si fueras mi propia hija, pero nunca tuve el valor de enfrentarte con la verdad, ni a mí mismo. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La mujer del puente no era solo un espíritu vengativo, era su madre, una figura desconocida cuya historia ahora resonaba en cada rincón de su ser. Pero antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco en la puerta principal interrumpió la conversación. Clara se levantó de inmediato, y al abrir la puerta, un viento helado se coló en la casa. En el umbral, no había nadie, pero sobre el suelo de madera descansaba una flor blanca empapada por la lluvia. El mismo aroma a flores marchitas que había sentido en el puente llenó la casa. Desde su cama, don Ramón murmuró con voz débil: «Es Isabel, viene por mí». Clara sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Debía regresar al puente, enfrentarse al espíritu de su madre y encontrar una forma de poner fin a esa tragedia que había marcado sus vidas. La tormenta que había comenzado con un suave murmullo se convirtió en una sinfonía de truenos y relámpagos. Clara, todavía con la carta de Isabel en la mano, sintió que cada palabra escrita en ese papel cobraba vida en el eco del río. Aferrándose a una linterna vieja, decidió regresar al puente, donde la verdad y el horror parecían entrelazarse. «No puedes detenerme, papá», dijo Clara con determinación cuando don Ramón intentó incorporarse para detenerla. Su rostro pálido y la mirada suplicante no fueron suficientes para disuadirla. «Clara, por favor, no vayas. Ella no busca respuestas, busca justicia», advirtió don Ramón con voz quebrada. Clara no respondió. Cerró la puerta detrás de ella y avanzó hacia el puente, donde la niebla densa parecía tomar formas humanas bajo la luz de la linterna. Cada paso que daba resonaba como un latido, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al centro del puente, el aire se volvió pesado, casi insoportable. La figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez más clara que nunca. Su vestido blanco ondeaba como si estuviera sumergido en agua, y sus ojos, oscuros como el abismo, se clavaron en Clara. «¿Por qué me abandonaste?», susurró la figura, pero esta vez su voz no estaba llena de odio, sino de un profundo dolor. Clara dio un paso hacia adelante, levantando la carta. «No fui yo quien te abandonó. Soy tu hija. Isabel, soy Clara». La figura se detuvo, como si esas palabras la hubieran desarmado. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto, roto únicamente por el sonido del río golpeando las vigas del puente. «Clara», la voz de la mujer se volvió más suave, casi maternal. «¿Tu padre te contó lo que hizo?». Clara asintió, sintiendo lágrimas cálidas correr por su rostro. Su respiración se entrecortó mientras enfrentaba la mirada del espíritu. «Él lo lamenta, mamá. Vive con esa culpa cada día. Pero no puedo dejar que esta maldición nos consuma». El rostro de Isabel se transformó, pasando del dolor al enojo.
Su figura comenzó a desvanecerse y reaparecer como si el puente no pudiera sostener su energía. ¿Maldición?, preguntó Isabel con una mezcla de ira y tristeza. ¿Eso crees que es esto? No es una maldición, Clara, es un lazo roto por el miedo y la traición. Un relámpago iluminó el puente, y Clara sintió como una fuerza invisible la empujaba hacia el borde. Luchó por mantener el equilibrio, pero la linterna cayó al río, dejando el lugar sumido en la penumbra. «Por favor, mamá, déjame ayudarte», gritó Clara, extendiendo las manos hacia la figura. La silueta de Isabel se detuvo de repente, y el puente pareció temblar bajo sus pies. Clara escuchó un murmullo, un eco lejano que provenía del río. Cerró los ojos y, por un instante, vio una imagen. Isabel sosteniéndola en brazos, cantándole una canción de cuna mientras el agua del río reflejaba un cielo estrellado. Cuando Clara abrió los ojos, Isabel estaba más cerca, su rostro sereno pero cargado de melancolía. «No busco venganza, hija, solo quiero que me recuerden por lo que fui, no por lo que perdí», dijo Isabel, y su voz parecía envolver el puente como un abrazo cálido. En ese momento, Clara entendió. El espíritu de Isabel no estaba allí para castigar a nadie, sino para reclamar el amor que había quedado olvidado en la memoria de don Ramón. Con valentía, Clara prometió en voz alta: «Te recordaré, mamá. Contaré tu historia, la verdadera, para que nunca más seas una sombra en el puente». Las palabras resonaron en el aire, y la figura de Isabel comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la opresión que había envuelto el lugar. Por primera vez en años, el puente parecía un lugar de paz. Clara regresó a casa bajo la lluvia, empapada pero con una extraña sensación de alivio. Don Ramón, débil pero consciente, la esperaba sentado junto a la ventana. Cuando Clara entró, le entregó la carta de Isabel y dijo con voz firme: «Es hora de que la recuerdes como merece». Don Ramón tomó la carta con manos temblorosas, y por primera vez en mucho tiempo, lágrimas genuinas rodaron por sus mejillas. La tormenta amainó mientras Clara y don Ramón, aún impactados por los acontecimientos en el puente, decidieron enfrentar juntos el pasado. El amanecer traía consigo una calma inusual, pero la sensación de algo incompleto persistía. Clara sentía que, aunque el espíritu de Isabel había encontrado cierta paz, su historia aún no estaba completamente revelada. «Papá, en la carta, mamá mencionó algo sobre el pozo en la vieja hacienda». «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, mientras don Ramón, pálido, bajaba la mirada al suelo. «Es algo que intenté olvidar», respondió él, con la voz quebrada. «Cuando las cosas comenzaron a torcerse, llevé algo importante allí. Pensé que si lo escondía, el dolor desaparecería». «¿Qué escondiste, papá?», insistió Clara, con una mezcla de miedo y determinación. Después de un largo silencio, don Ramón finalmente confesó. Había enterrado un objeto que pertenecía a Isabel, algo que, según él, podría haber causado su tormento. Era una pequeña caja de madera que contenía su diario, un relicario y una carta que nunca llegó a leer. Sin perder tiempo, Clara insistió en ir a la vieja hacienda. Aunque el lugar estaba en ruinas, sentía que ahí encontrarían respuestas. Don Ramón, debilitado pero determinado, decidió acompañarla. El relicario dejó de brillar, y una paz momentánea inundó el lugar. Clara y don Ramón permanecían de pie junto al pozo, con el diario y la carta todavía entre sus manos. La figura oscura había desaparecido, pero Clara sabía que aún quedaban preguntas sin responder. La conexión de su madre con aquella presencia era un misterio que debía desentrañar. «Papá, tenemos que leer el diario. Quizá ahí encontremos más respuestas», sugirió Clara, mientras su padre asentía con una mezcla de miedo y esperanza. Se sentaron bajo un árbol cercano, y Clara abrió el diario. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían las palabras de Isabel, escritas con una caligrafía delicada pero cargada de emoción. Al pasar las primeras hojas, una frase resaltó: «El pozo no es solo un lugar, es un portal que guarda más de lo que podemos entender». «¿Un portal?», susurró Clara, mirando a su padre. «Isabel siempre hablaba de cosas que yo no entendía. Pensé que eran fantasías, producto de su tristeza. Nunca la tomé en serio», admitió don Ramón,
con el peso de la culpa en su voz. Clara siguió leyendo. Las siguientes entradas detallaban cómo Isabel había sentido la presencia de algo oscuro desde el día en que llegaron a la hacienda. Describía cómo esa sombra parecía fortalecerse con sus miedos y cómo, poco a poco, comenzó a relacionar su aparición con el pozo. Una noche, escuché voces. No eran humanas, provenían del agua. Me llamaban por mi nombre. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Miró hacia el pozo, ahora en silencio, pero no podía evitar sentir que las palabras de su madre contenían más verdad de lo que podía admitir. Aquí dice que intentó sellar el portal usando el relicario y una oración especial que encontró en un libro antiguo, continuó Clara. Pero también escribió que necesitaba la ayuda de alguien más. ¿Alguien más?, preguntó don Ramón, con el ceño fruncido. ¿Quién? En ese momento, un viento frío sopló desde el bosque, haciendo que las páginas del diario se movieran solas. Clara vio una frase subrayada en tinta roja. Aquellos que enfrentan la sombra deben estar preparados para pagar el precio. Antes de que pudieran reflexionar sobre el significado de la frase, un sonido sordo resonó desde el pozo, como si algo se estuviera moviendo en su interior. Clara y don Ramón se levantaron de inmediato, sus corazones latiendo con fuerza. No puede ser. Pensé que habíamos acabado con eso, dijo don Ramón, retrocediendo instintivamente. Clara, sin embargo, avanzó con determinación. Algo dentro de ella le decía que el relicario no había terminado su trabajo. Papá, tenemos que enfrentarlo juntos. Si mamá estuvo conectada con esto, también debemos serlo nosotros, afirmó, tomando el relicario y sosteniéndolo con fuerza. El pozo comenzó a burbujear nuevamente, y la sombra emergió otra vez, pero esta vez no estaba sola. Una figura femenina, tenue pero reconocible, apareció junto a ella, Isabel. Su rostro parecía tranquilo, pero sus ojos imploraban ayuda. «¡Mamá!», gritó Clara, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Isabel extendió una mano hacia su hija, mientras la sombra trataba de arrastrarla hacia las profundidades. Clara sintió que el relicario vibraba en sus manos, como si la guiara. Recordó las palabras de la carta y el diario, y en un acto de desesperación, comenzó a recitar la oración escrita en las últimas páginas. La luz del relicario se intensificó, y la sombra emitió un grito ensordecedor. Isabel, aún luchando, miró a su hija y a don Ramón con una sonrisa llena de amor. «Gracias», susurró, antes de que su figura se desvaneciera junto con la sombra. Cuando todo terminó, el pozo quedó en completo silencio. Clara y don Ramón se abrazaron, llorando por la despedida final de Isabel, pero también por el alivio de saber que finalmente había encontrado paz. Sin embargo, Clara no podía ignorar las palabras del diario. Si el pozo era un portal, ¿había más secretos enterrados en las profundidades? ¿Y qué precio debían pagar por enfrentarlo? El camino hacia la hacienda era sinuoso y solitario. Los árboles que bordeaban el sendero parecían susurrar advertencias, y el aire era pesado, como si la tierra misma guardara secretos oscuros. Cuando llegaron, Clara sintió una punzada de inquietud al ver las ruinas de la casa que alguna vez fue el hogar de su madre. «El pozo está detrás de la casa», indicó don Ramón, señalando hacia un claro cubierto de maleza. Avanzaron entre las sombras de los árboles, hasta que encontraron el pozo. Su boca oscura parecía un ojo que los observaba desde las profundidades. Clara se acercó y encendió una linterna, iluminando las piedras cubiertas de musgo. «Aquí está», dijo don Ramón, señalando una zona cerca del pozo donde la tierra había sido removida hace años. Clara comenzó a cavar con las manos desnudas, mientras don Ramón la ayudaba como podía. Después de varios minutos, sus dedos chocaron contra algo sólido. Una pequeña caja de madera apareció entre la tierra húmeda. Clara la levantó con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Al abrirla, encontraron el diario, el relicario y la carta. La atmósfera alrededor pareció cambiar de inmediato. Una brisa helada sopló a través del claro, y Clara sintió como si alguien estuviera observándolos. Miró hacia el pozo y, por un instante, creyó ver la figura de su madre reflejada en el agua oscura. «Léela»,
susurró don Ramón, entregándole la carta. Con manos temblorosas, Clara comenzó a leer. Las palabras de Isabel estaban llenas de amor, pero también de un dolor profundo. Había escrito sobre los sacrificios que hizo por su familia y cómo siempre había sentido que algo la seguía, una presencia oscura que parecía alimentarse de su tristeza. No era una maldición, murmuró Clara, al comprender el contenido de la carta. Mamá estaba atrapada por algo que nunca entendimos. ¿Esa presencia? Antes de que pudiera terminar, un fuerte ruido resonó desde el pozo. El agua comenzó a burbujear, y una sombra emergió lentamente, tomando la forma de una figura humanoide. No era Isabel, sino algo mucho más oscuro, una manifestación de la energía que había atormentado a su madre. «Clara retrocede», gritó don Ramón, intentando protegerla. La sombra avanzó hacia ellos, pero en ese momento, el relicario en la caja comenzó a brillar con una luz intensa. Clara, guiada por un impulso inexplicable, tomó el relicario y lo sostuvo frente a la figura. La luz creció, envolviendo la sombra, que emitió un grito desgarrador antes de desvanecerse en el aire. La calma regresó al claro. Clara, agotada pero aliviada, miró a su padre. Mamá no estaba maldita. Estaba protegiéndonos, incluso después de todo lo que pasó, dijo, mientras don Ramón asentía, con lágrimas en los ojos. El relicario dejó de brillar, y una paz momentánea inundó el lugar. Clara y don Ramón permanecían de pie junto al pozo, con el diario y la carta todavía entre sus manos. La figura oscura había desaparecido, pero Clara sabía que aún quedaban preguntas sin responder. La conexión de su madre con aquella presencia era un misterio que debía desentrañar. «Papá, tenemos que leer el diario. Quizá ahí encontremos más respuestas», sugirió Clara, mientras su padre asentía con una mezcla de miedo y esperanza. Se sentaron bajo un árbol cercano, y Clara abrió el diario. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían las palabras de Isabel, escritas con una caligrafía delicada pero cargada de emoción. Al pasar las primeras hojas, una frase resaltó. «El pozo no es solo un lugar, es un portal que guarda más de lo que podemos entender». «¿Un portal?», susurró Clara, mirando a su padre. «Isabel siempre hablaba de cosas que yo no entendía. Pensé que eran fantasías, producto de su tristeza. Nunca la tomé en serio», admitió don Ramón, con el peso de la culpa en su voz. Clara siguió leyendo. Las siguientes entradas detallaban cómo Isabel había sentido la presencia de algo oscuro desde el día en que llegaron a la hacienda. Describía cómo esa sombra parecía fortalecerse con sus miedos y cómo, poco a poco, comenzó a relacionar su aparición con el pozo. «Una noche, escuché voces. No eran humanas. Provenían del agua. Me llamaban por mi nombre». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Miró hacia el pozo, ahora en silencio, pero no podía evitar sentir que las palabras de su madre contenían más verdad de lo que podía admitir. «Aquí dice que intentó sellar el portal usando el relicario y una oración especial que encontró en un libro antiguo», continuó Clara. «Pero también escribió que necesitaba la ayuda de alguien más». «¿Alguien más?», preguntó don Ramón, con el ceño fruncido. «¿Quién?». En ese momento, un viento frío sopló desde el bosque, haciendo que las páginas del diario se movieran solas. Clara vio una frase subrayada en tinta roja. «Aquellos que enfrentan la sombra deben estar preparados para pagar el precio». Antes de que pudieran reflexionar sobre el significado de la frase, un sonido sordo resonó desde el pozo, como si algo se estuviera moviendo en su interior. Clara y don Ramón se levantaron de inmediato, sus corazones latiendo con fuerza. «No puede ser. Pensé que habíamos acabado con eso», dijo don Ramón, retrocediendo instintivamente. Clara, sin embargo, avanzó con determinación. Algo dentro de ella le decía que el relicario no había terminado su trabajo. «Papá, tenemos que enfrentarlo juntos. Si mamá estuvo conectada con esto, también debemos serlo nosotros», afirmó, tomando el relicario y sosteniéndolo con fuerza. El pozo comenzó a burbujear nuevamente, y la sombra emergió otra vez, pero esta vez no estaba sola. Una figura femenina, tenue pero reconocible, apareció junto a ella, Isabel. Su rostro parecía tranquilo, pero sus ojos imploraban ayuda. «¡Mamá!», gritó Clara,
mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Isabel extendió una mano hacia su hija, mientras la sombra trataba de arrastrarla hacia las profundidades. Clara sintió que el relicario vibraba en sus manos, como si la guiara. Recordó las palabras de la carta y el diario, y en un acto de desesperación, comenzó a recitar la oración escrita en las últimas páginas. La luz del relicario se intensificó, y la sombra emitió un grito ensordecedor. Isabel, aún luchando, miró a su hija y a don Ramón con una sonrisa llena de amor. «Gracias», susurró, antes de que su figura se desvaneciera junto con la sombra. Cuando todo terminó, el pozo quedó en completo silencio. Clara y don Ramón se abrazaron, llorando por la despedida final de Isabel, pero también por el alivio de saber que finalmente había encontrado paz. Sin embargo, Clara no podía ignorar las palabras del diario. Si el pozo era un portal, ¿había más secretos enterrados en las profundidades? ¿Y qué precio debían pagar por enfrentarlo? Cuando la luz del colgante se desvaneció, Clara y don Ramón permanecieron en silencio junto al pozo. La quietud del lugar era casi insoportable, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Clara, con las manos temblorosas, sostenía el diario de Isabel, y la última frase escrita con tinta roja parecía arder en su mente. Quien se atreva a enfrentar la oscuridad, debe estar dispuesto a pagar el precio. Don Ramón dio un paso hacia el pozo. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. El aire alrededor se tornó denso, y un leve murmullo emergió del agua, como si algo o alguien intentara comunicarse desde las profundidades. «No es solo un pozo», murmuró don Ramón, sin apartar la vista de la oscura superficie. «Aquí es donde todo comenzó». Clara lo miró, buscando respuestas en el rostro de su padre. «¿Qué quieres decir, papá? ¿Qué pasó aquí?» Don Ramón suspiró profundamente. La carga del pasado parecía más pesada que nunca. Finalmente. Fue aquí donde la conocí por última vez. Estaba desesperada, pidiendo ayuda. Pero yo no escuché. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el precio de la verdad era demasiado alto. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó en un susurro, temiendo la respuesta. Ella intentó salvar a su hija, pero yo no entendí la gravedad de la situación. Me negué a ayudarla, y esa decisión la condenó. La voz de don Ramón se quebró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando quise enmendar mi error, ya era demasiado tarde. Clara sintió una punzada de dolor en el pecho. Quería consolarlo, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que algo más oscuro y profundo yacía bajo la superficie de aquella confesión. De repente, un estruendo resonó desde el pozo. Ambos retrocedieron mientras una columna de agua oscura se alzaba, formando una figura etérea que reconocieron al instante. Era Isabel. Su rostro reflejaba tristeza y furia, y su voz, aunque suave, resonó como un trueno en la noche. «Ramón», dijo la figura, mirando directamente al hombre. «¿Crees que tus lágrimas bastan para limpiar lo que has hecho?». «Perdone», suplicó don Ramón, cayendo de rodillas frente al pozo. «He vivido todos estos años con el peso de mi culpa, tratando de expiar mi pecado». Isabel extendió una mano hacia Clara. «Tú tienes su sangre. Eres la única que puede romper este ciclo. Pero debes decidir, ¿salvarás su alma o te condenarás junto a él?». Clara sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Miró a su padre, que ahora lloraba desconsoladamente, y luego a Isabel, cuya figura comenzaba a desvanecerse como el agua que regresa al río. La elección que debía tomar pesaba como el mundo entero sobre sus hombros. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez, el aire parecía cargado con la promesa de que el destino estaba a punto de cambiar para siempre.